Bien, en esta ocasión daremos una breve vista a un teorema muy importante de las redes neuronales y se conoce como el teorema del aproximador universal. Como veremos, tanto la idea de este teorema como el por qué funciona es bastante sencilla y sin embargo nos va a dar una pauta muy importante para lo que vamos a hacer con las redes neuronales. Bien, pues primero veamos qué es lo que dice este teorema. Literalmente dice, dada una función continua cualquiera, llamémosla f de x, existe una red neuronal de 3 capas, nada más, tal que para cada entrada x, la salida es una función f de x que es arbitrariamente semejante a la f de x original que queríamos modelar. Entonces, vamos a ver un poquito más despacio qué significa todo esto. En primer lugar, función continua, bueno, ya sabemos que la definición intuitiva es que no despego el lápiz del papel mientras trazo la curva. La definición un tanto más formal es que conforme un x y un x más delta x se acercan cada vez más el uno al otro, entonces la separación entre estas dos funciones también se va a acercar. Y en ningún momento vamos a tener un brinco o un salto. Solemos expresar esto en términos de límites y épsilons, pero pues este es esencialmente el concepto. Ahora, lo que nos está diciendo este teorema es que podemos tomar cualquier f de x y observen que aquí estamos utilizando la notación de vector encima de la x. Esto es precisamente porque en nuestras redes neuronales, en las funciones que vamos a modelar con ellas, podemos tener entradas en varias dimensiones. Usualmente ya veíamos que lo vamos a anotar en la forma de un vector. Entonces esto me está diciendo que mi función de entrada puede tener tantas dimensiones como nosotros queramos. Y bueno, luego dice existe una red neuronal de 3 capas. ¿Qué quiere decir? Bueno, algunos ya habrán oído hablar fuera de las redes convolucionales, las redes recurrentes, los transformers y bueno, técnicas ahora muy complejas con una cantidad enorme de diferentes capas de neuronas. Lo que este teorema me está diciendo es que en principio me basta la arquitectura más sencilla de todas ellas, que es nuestra capa de datos de entrada, una capa intermedia con una función de activación no lineal y después tomar las combinaciones lineales de todas estas para obtener nuestros datos de salida. Y que solamente con esta arquitectura ya puedo yo obtener una aproximación arbitrariamente cercana a la función que yo quería. Bueno, este teorema suena impresionantemente poderoso en el sentido de que pareciera que entonces ¿para qué nos estamos complicando la existencia con todas las demás arquitecturas? Bueno, como todos estos poderosos teoremas de matemáticas, tenemos algunos peros en el punto práctico. En primer lugar, ¿qué necesito para poder lograr esta cercanía tan arbitraria entre la función que yo quiero aproximar y lo que estoy obteniendo con mi red neuronal? Bueno, pues lo que necesito es incrementar el número de neuronas en la capa intermedia. Y como en todo este tipo de teoremas, la verdad es que no existe una cota a la cantidad máxima de neuronas que puedo llegar a necesitar. Es probable que sí, yo pueda obtener una red neuronal que aproxime una función extremadamente compleja, pero que requiera unos cuantos millones o billones de neuronas para lograrlo, lo cual muy probablemente no vaya a ser práctico. Entonces, bueno, el teorema me dice que existe esa solución. No me dice, en primer lugar, cómo obtenerla. Y tampoco me dice que vaya a ser tecnológicamente viable. Entonces, bueno, tenemos ahí esas pequeñas desventajas, pero de todos modos, el hecho de saber que yo puedo aproximar cualquier función con una estructura tan sencilla, pues me motiva a investigar otro tipo de redes neuronales y ahora, bueno, a tratar de resolver ese problema que nos está quedando pendiente, que es, bueno, cómo vamos a encontrar la arquitectura que debe de tener esa red, los pesos que debe de tener para poder aproximar la función que nos es de interés.
recalcando un poquito más precisamente esta idea de que estamos trabajando de cualquier dimensión hacia cualquier dimensión en general. Bueno, lo vemos más cómo se representa en esta arquitectura. Tenemos aquí nuestra dimensionalidad de entrada. En matemáticas solemos decir, vamos a crear una función que mapea valores de Rm en Rn. Ahorita les cambié un poquito la notación, en vez de m y n puse S0 y SL, para recordar la notación que estamos utilizando con nuestras capas. Otra vez tenemos aquí la típica arquitectura de 3 capas: capa de entrada, capa oculta, capa de salida. Y recordemos que a la capa de entrada le estamos asociando el índice 0, a la capa oculta el índice 1, a la última capa, bueno, en este caso es el índice 2, porque decimos que esta sería L igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando la dimensionalidad de la función? Bueno, de los argumentos de la función, pues sería el número de elementos que tengamos en la capa de entrada, que sería S0. Y el resultado, la dimensión de el rango de nuestra función, pues va a estar dado por la capa de salida, que sería SL. Si tuviéramos más capas en medio, bueno, esta notación me sigue funcionando. Entonces, esto es lo que tenemos escrito aquí. El número de componentes S0 en el vector de entrada X es la dimensión de los argumentos de la función. Y el número de componentes SL en el vector de salida Y es la dimensión de la salida de la función. Y como nos suele ocurrir con nuestras funciones vectoriales, o sea, cuando del lado derecho tenemos más de una dimensión, bueno, podemos considerar que cada una de estas salidas es por sí misma una función de los argumentos que teníamos aquí a la izquierda. Y con esto, bueno, tendríamos completamente explicado qué es lo que está diciendo nuestro teorema. Ahora lo que vamos a ver es un poquito acerca de cómo funciona. Por último, en esta sección vamos a ver estas diapositivas. Como decíamos, bueno, ahora tenemos el problema de decidir cuántas neuronas necesitamos, qué va a suceder si tenemos neuronas de menos. Y para eso nada más tenemos aquí un pequeño ejercicio que vamos a mostrar en el próximo video.